El ayer y hoy juntos. Muy buenos días, queridos amigos, y nuevamente en la mañana del sábado con nuestro programa cultural Documentos, en que emitiremos un segundo capítulo de nuestra espectacular serie Reproducción y Vida. La semana pasada vimos algunos aspectos de este tema. Hoy emitiremos un capítulo titulado La importancia del sexo y que explica el porqué del apareamiento en las especies más evolucionadas. Recuerden ustedes que el 80% de la vida sobre el planeta, compuesta por seres microscópicos, se autorreproduce creando seres absolutamente idénticos. El sexo, por el contrario, produce criaturas únicas e irrepetibles, posibilitando así la evolución de las especies. La selección natural permite la transmisión de los mejores genes de generación a generación, la continuidad de la vida sobre nuestro planeta. Un tema profundo y complejo que hoy llevamos a sus pantallas a través de nuestro programa Documentos. Mira, es cosa mía cómo me visto. Cuando hace calor no me gusta llevar mucha ropa. Sé que atrae la atención. Es de esperar. Los hombres son tan obvios cuando ven una chica que les gusta. No es que yo no me fije en los hombres atractivos, pero al menos lo hago en forma discreta. Supongo que finalmente todos estamos un poco obsesionados por el sexo. Si hay algo que todos tenemos en común, probablemente sea que el sexo está presente en nuestras mentes en cualquier momento, aunque sea en forma subconsciente. Y sale muy fácilmente a la superficie. ¿Pero por qué? Como animales humanos, ¿por qué estamos tan obsesionados por el sexo? Tal vez encontremos la respuesta si miramos a otros animales. Y quizás sea mejor comenzar con nuestros parientes más cercanos. Son bonobos o chimpancés pigmeos. Viven en las selvas tropicales de Zaire y casi nunca son vistos por la gente. Pero son nuestros parientes más cercanos. Están más cerca de nosotros que de los gorilas. Sus genes y los nuestros son 99% iguales. Se parecen un poco a nosotros. Cargan a sus bebés de la misma forma, los amamantan y en general los tratan de igual manera que nosotros. Tienen un sofisticado sistema de comunicación vocal, amistades íntimas permanentes, forman pandillas y sienten celos o envidia. El sexo puede producir placer, establecer jerarquías, ser responsable de muchas cosas, pero solo hay una razón para su existencia y para la fascinación que sentimos por él. Permanentes, forman pandillas y sienten celos o envidia. El sexo puede producir placer, establecer jerarquías, ser responsable de muchas cosas, pero solo hay una razón para su existencia y para la fascinación que sentimos por él.
Los genes. La transmisión de los genes. La mezcla de genes masculinos y femeninos. Allí comienza el sexo. Un pólipo de coral es un animal mucho menos complejo que un humano o un bonobo, y para él, el sexo es algo bastante poco complicado. Cuando llega el momento de reproducirse, los pólipos liberan huevos y espermios, dejando que floten juntos. El estímulo es una fase de la luna en una época específica del año. Durante una noche al año, toda el agua de mar que cubre una barrera de coral de cientos de kilómetros de largo se convierte en un espeso caldo reproductor. Billones de espermios se dirigen hacia billones de huevos, todos portadores de genes. El sexo consiste solo en eso, espermios uniéndose con huevos. Y un nuevo individuo comienza a crecer. Todo lo demás que nosotros consideramos sexo, desde cortejar al proceso mismo de liberar los espermios, es solo algo complementario. Los machos y las hembras hacen lo mismo. Los machos son portadores de los espermios y las hembras de los huevos. Sean cuales sean las extrañas variaciones, del momento en que participan un espermio y un huevo, el proceso es el mismo: sexo. Caballitos de mar apareándose. Uno hace su contribución sexual al otro. Y luego se va. El que se queda con los embriones desarrollándose en su bolsa es el que está preñado. Hay un pabellón de maternidad en medio de las algas marinas, y con el tiempo se verán nuevos nacimientos. El proceso es tan claro y sencillo como pudiera imaginarse, excepto por una cosa. El padre es quien estaba preñado y es él quien tiene a los bebés. La hembra dejó caer sus huevos dentro de la bolsa del macho y él los fertilizó dentro de su cuerpo mediante los espermios. Pero ¿por qué existen los huevos y los espermios? ¿Por qué los caballitos de mar no se reproducen a sí mismos? ¿Por qué hay parejas sexuales? De hecho, el 80% de la vida no tiene necesidad de compañeros sexuales. No hay espermios, no hay huevos, no hay sexo. Cuando una bacteria se reproduce, lo hace de manera fácil. Solo se dividen en 2, 4, 8, 16, 17 millones al día. Y son sus genes los que las obligan a hacerlo. Los genes son como un manual de instrucciones que le dice a cada célula cómo funcionar y cuándo dividirse. Con cada división, el manual se duplica con exactitud. 17 millones al día. Y son sus genes los que las obligan a hacerlo.
Los genes son como un manual de instrucciones que le dice a cada célula cómo funcionar y cuándo dividirse. Con cada división, el manual se duplica con exactitud y por eso cada célula funciona en forma idéntica a la célula anterior. Es un proceso simple y tiene mucho éxito. El misterio reside en por qué cualquier otra criatura debe reproducirse de otra manera. La reproducción sin sexo no está limitada a los animales simples. Este áfido, millones de veces más grande y más complicado que una bacteria, se reproduce en ciertas épocas del año sin sexo. La hembra tiene descendencia sin ninguna contribución de parte del macho y lo hace a un promedio de 10 veces al día. Cada áfido nuevo es una hembra y pregúntenle a cualquier jardinero. Es una fuente prácticamente inagotable de más hembras. En términos de duplicación de genes, este proceso es ciertamente de gran eficiencia. Cada descendiente es 100% idéntica a su madre. No hay sexo ni padre cuyos genes deben ser considerados. Con la existencia de tantos individuos auténticos, cuando uno muere, no se pierde nada. Los genes sobreviven intactos en otra copia perfecta que se encuentra muy cerca. De hecho, todos los áfidos son solo un áfido convertido en un ser invulnerable gracias a la infinita duplicación. Un áfido no es el animal más complicado que puede reproducirse sin sexo. La opción es válida también para otros. En un desierto del suroeste norteamericano, pareciera que estos dos lagartos de cola larga están a punto de aparearse. De hecho, ambos son hembras. Llevan a cabo los movimientos de acoplamiento, pero la única función de esto es estimular los huevos de la hembra que está debajo para que comiencen a desarrollarse sin necesidad de espermios. ¿Por qué son tan escasos los ejemplos de animales complejos que se reproducen sin sexo? ¿Cuáles son las ventajas del sexo que lo hacen casi obligatorio para ciertos animales? Cualesquiera que sean las ventajas del sexo deben ser considerables, especialmente si se toma en cuenta los riesgos que corren ciertos animales para encontrar una pareja. Para reproducirse los sapos pie de palma necesitan hembras. Para atraerlas solo pueden llamar, no tienen otra elección. Pero lo que éste consigue no es una hembra pie de palma, sino una serpiente cabeza aplastada. Para esta, la llamada no es una invitación sexual, es una invitación a cenar. Un sapo y sus genes llegan al final del camino. Por el sexo, pagó el mayor precio de todos. ¿Cuál puede ser la ventaja de un sistema que hace correr semejantes riesgos a los animales? Los hábitos y hasta las formas que adquieren muchas especies del reino animal pueden ser explicadas por la manera en que éstas se reproducen. El instinto sexual es tan fuerte como lo es el de supervivencia, ya que están férreamente unidos. Y es así como la reproducción permite la conservación de la vida sobre nuestro planeta. Luego de una pausa, continuaremos con la segunda parte de esta serie titulada La reproducción y la vida. Como vimos en la primera parte de este documental, el tipo de reproducción más común entre las formas más complejas de vida es el apareamiento, para crear una nueva vida y transmitir así sus genes de generación en generación. Un macho debe unirse a una hembra desplegando sus atractivos y compitiendo con sus pares. El sexo puede ser así también entendido como una verdadera lucha.
¿De qué manera cada especie atrae a su pareja en el reino animal? Es lo que veremos en esta segunda parte de nuestros documentos. Morir por el sexo sucede a cada momento. Una polilla macho, recién salida de capullo. Una araña con un plan. Cuando era oruga comía. Como polilla, busca una pareja sexual. Por el momento, la araña solo está interesada en comer. A la polilla solo le interesa encontrar una pareja, pero lo que encuentra es la pegajosa carnada de la araña, perfumada con la esencia de una polilla hembra. ¿Vale realmente la pena pagar este precio por el sexo? Los depredadores son solo uno de los obstáculos que debe enfrentar un macho que trata de transmitir sus genes sexualmente. Otros machos de la misma especie también pueden dificultar las cosas. Estas abejas Sentry comienzan su etapa adulta cavando cámaras para los huevos bajo la superficie del desierto de Arizona. Generalmente los machos llegan primero a la superficie y comienzan a cavar de inmediato en busca de hembras. Cuando encuentran un lugar adecuado para cavar, pelean para que uno sea el primero en alcanzar la hembra. Y cuando el macho finalmente logra exhumar una compañera, debe pelear para conservarla. Esto es esencialmente un grupo de genes luchando por hacer copias de sí mismos, luchando por la inmortalidad. Finalmente, uno de los machos ganará. Pero ¿qué pasará con el resto? El sexo como medio de reproducción parece tener desventajas. Los genes de las bacterias no tienen que luchar por la inmortalidad. Los áfidos pueden reproducirse sin exponerse a depredadores o luchando con otros áfidos. Por lo tanto, ¿para qué tener sexo? No es una coincidencia que casi todos los animales complejos se reproduzcan sexualmente. De hecho, animales como estos leones solo existen porque se reproducen sexualmente. El sexo tiene una ventaja inmensa. A través de las generaciones, crea variedad. Los cachorros que estos leones van a reproducir solo portarán la mitad de los genes de cada progenitor. No serán exactamente iguales a ninguno de los dos. Serán totalmente nuevos, individuos únicos con una mezcla genética que nunca antes ha existido. Aquí no vemos la producción en masa de las bacterias. Cada cachorro es único. Y esto puede ser una gran ventaja. A diferencia de las bacterias que son siempre iguales de una generación a otra, los leones producen un tipo completamente nuevo de león cada vez que nace un cachorro. Los leones pueden potencialmente evolucionar de una generación a otra. Con el tiempo, nuevas combinaciones de genes pueden crear leones que corran más ligero que otros leones, o maten animales más grandes, o sean más resistentes a la enfermedad. Y como los que tienen más éxito tienden a tener más descendencia que los otros, una nueva combinación de genes se hace cada vez más común. De hecho, los animales complejos como los leones y los humanos no podrían haber evolucionado sin el sexo. El sexo y las variaciones que crea son también de gran ayuda para el animal que desea evitar servir de presa, ya que al usar el sexo para evolucionar, puede incorporar mejores formas de defensa.
Y los que son cazadores también desarrollan mejores métodos para atrapar y matar a su presa, porque los que no atrapan y matan, mueren. Y si no se han reproducido, sus genes mueren con él. Los mejores genes se convierten en la norma. Los inadecuados desaparecen. Esto se llama selección natural. Los genes son el único eslabón de unión de un animal con la próxima generación. En términos de evolución, éxito significa transmitir la mayor cantidad posible de genes. Un gene que hace de un animal un muy buen cazador o una presa muy difícil de matar tiene una buena probabilidad de ser transmitido. Lo mismo sucede con el gene de un animal que es bueno para eliminar a la competencia. Eso es lo que está haciendo aquí uno de los polluelos de águila. Aunque el águila halcón australiana pone 2 huevos, generalmente el alimento solo alcanza para un polluelo. Así que mientras los padres buscan alimento, los polluelos pelean. Vale decir que los genes del mejor luchador son los que sobrevivirán para poder hacer copias de sí mismos. Una cosa que los animales no hacen es actuar por el bien de la especie. Actúan por el bien de sus genes. Si los genes no se transmiten a la próxima generación, tampoco lo hará la actuación o conducta de los animales. Este es el principio del gene egoísta. Es muy simple, aunque a veces hace aparecer la vida como algo cruel. El gene egoísta puede inducir a que la vida parezca muchas cosas. Incluso puede producir algo muy semejante al martirio. Esta es la historia de la araña Maurobius madre. Sus crías ya salieron del cascarón y son saludables. Después del esfuerzo reproductor, está recuperando sus fuerzas con una mosca. Pero no está comiendo para sí misma. En realidad, está comiendo para un ciento. Porque en cuanto haya engordado lo suficiente, momento que coincide con la época en que las crías dejarán la tela, ella morirá. Y las crías se la comerán. Sus genes fueron transmitidos a sus crías y lo mejor que puede hacer ahora es darle a los nuevos portadores el mejor comienzo posible en la vida. Autodestruirse redunda en su propio interés, porque sigue actuando de acuerdo al interés de sus propios genes. Hay un ejemplo especialmente conocido de un animal que se sacrifica a sí mismo por el bien de sus genes.
Una mantis religiosa macho de color marrón se acerca cautelosamente a una hembra. Estos insectos son voraces depredadores y lo que intenta hacer es peligroso, pero no tiene otra elección si quiere aparearse. Su misión se ve complicada por el hecho de que tiene dos centros nerviosos. El de su cabeza puede reconocer el peligro, pero el del abdomen lo empuja hacia el sexo. Al final, el centro nervioso inferior es el que gana, pero el superior es comido por la hembra. Lo que queda del macho sigue actuando con mayor urgencia, y así los genes ganan una vez más. Si los genes son tan egoístas, y la tarea principal de la evolución es transmitir la mayor cantidad de genes posible, ¿cómo podemos explicar que algunos animales se ayuden unos a otros en la crianza? ¿Puede haber excepciones a la regla del gen egoísta? Estas tres chitas trabajan en equipo. Su campamento base es el punto de mira desde donde pueden vigilar todo su territorio. Una de las cosas que buscan con mayor interés es la intrusión de otras chitas. Los machos son expulsados, mientras que las hembras son invitadas a quedarse. Van juntos a investigar a un recién llegado. Es una hembra. Una hembra y 3 machos. Se podría pensar que es la receta ideal para una pelea devastadora, ya que los machos compiten por la hembra. La hembra está entrando en celo, y esa es la razón por la cual ellos están tan interesados. Pero no hay competencia. Incluso cuando ella esté lista para aparearse, tampoco habrá competencia. Los machos se aparearán por turno. Todo es muy pacífico. Aparentemente aquí no hay genes egoístas. ¿Pero por qué? La respuesta es que los machos son hermanos. Y como tales, comparten muchos de los mismos genes. Pelear sería inútil. Los genes estarían peleando consigo mismo. Por eso, los hermanos cooperan. Algunos animales han desarrollado esta idea un paso más allá y transmiten sus genes totalmente a través de un pariente. Todas las termitas de un túmulo son hermanas y hermanos y comparten los mismos genes. Por eso, en vez de competir para tener su propia descendencia, cooperan para que un solo individuo se reproduzca. La madre de todos. La reina. Este gran globo es el abdomen de la reina. Aunque por el frente se ve como una termita corriente, por el otro extremo está poniendo huevos masivamente. Las trabajadoras recogen cientos de ellos y los apilan cuidadosamente en una sala cuna. Las trabajadoras cuidan tanto a los huevos por una buena razón. De allí saldrán sus hermanos y hermanas, más portadores de sus propios genes. Incluso hay un mamífero cuya reproducción es organizada de esta misma manera. La rata topo africana, el equivalente mamífero de una termita. Al igual que las termitas,
Los individuos de esta colonia tienen un parentesco extremadamente estrecho y solo hay una hembra que se reproduce. Todos tienen dientes en forma de pala que les crecen atravesando el labio superior para así poder cavar con el hocico cerrado. Como las termitas, cada individuo tiene su propia tarea. Algunos limpian los túneles, otros cavan. Este tiene a su cargo las crías y les enseña el funcionamiento de la colonia, lo que incluye llevarlos al sanitario. Lo deja a medio camino y sigue por su cuenta. No está permitido rezagarse. Un miembro muy especial de la colonia vive en la profundidad del laberinto de túneles. La reina. Como siempre, está preñada y está a punto de dar a luz. Incluso cuando está delgada, la reina es tan grande que apenas puede entrar en alguno de los túneles más pequeños, pero ahora está tan gorda que es prácticamente una prisionera y depende de los demás para que le traigan alimento. Los nuevos miembros de la colonia comienzan a nacer. Es un extraño estilo de vida para un mamífero, pero funciona. Los genes son transmitidos de una generación a otra y esa es la única forma de medir el éxito. Pero la transmisión de genes mediante la cooperación es relativamente escasa en el reino animal. Para la mayoría de los animales, la vida es una lucha constante para sobrepasar a los miembros del mismo sexo y para impresionar al sexo opuesto. Un ave del paraíso macho es casi tan absurda como hermosa. En un mundo natural lleno de lecciones de frugalidad y eficiencia, esto parece ser verdadera prodigalidad. ¿Para qué necesita esa cola? Bien, este es un mundo de competencia y se está haciendo publicidad. Para las aves del paraíso hembra, la cola del macho revela su condición física y por extensión la excelente calidad de sus genes. Ella lee sus plumas como si fuera un informe anual. Debe ser muy bueno para hallar comida, ya que no solo ha sido capaz de tener un accesorio tan hermosamente inútil, sino que además lo ha conservado. Es posible que valga la pena juntar sus genes con los de él. Claro que esto depende de la calidad de las otras colas que haya en el vecindario. Lo mismo ocurre con el pájaro constructor macho, excepto que él construye su aviso publicitario. Retrocediendo en la evolución, este pudo ser un nido, y su construcción pudo ser una de las diversas tareas masculinas. Entonces tal vez la hembra comenzó a aparearse solo con los mejores constructores de nidos. Luego se empezó a usar el nido como medida de la calidad del macho. La construcción de nidos se convirtió en la prioridad y después de miles de generaciones se convirtió en una obsesión para crear fantásticos disparates. Ahora la hembra debe poner sus huevos en algún otro lugar. Las magníficas enramadas son simplemente monumentos a la calidad de los machos y no tienen otro propósito. Los pájaros machos usan las plumas para anunciar su calidad. Los cangrejos violinistas machos usan sus pinzas. Los cangrejos violinistas machos de un manglar tienen dos tipos de pinzas. Una, la pequeña, es una útil herramienta.
La otra, grande y torpe, tiene muy poco valor práctico. Como la cola del ave del paraíso y los disparates del pájaro constructor, es solo publicidad para los genes. La hembra tiene 2 pinzas normales. Diferencias notables entre machos y hembras a menudo tienen que ver con la publicidad genética masculina. Pero ¿por qué es más común que los machos hagan la publicidad? Porque generalmente la hembra se involucra mucho más con las crías que el macho, y ella debe asegurarse de que la breve contribución del macho signifique al menos los mejores genes disponibles. Las monas probóscideas se involucran mucho con sus crías, y los machos tienen un aspecto físico muy diferente. ¿Esa panza y esa nariz son acaso publicidad genética? Desde luego es posible que los machos mejor alimentados y más saludables tengan las narices más rojas y grandes. Otro macho que domina con su nariz, pero lo hace por una razón ligeramente diferente, es la foca elefante. En su lucha por transmitir sus genes, las focas elefantes machos también desarrollan una gran probóscide. No importa el hecho de que las hembras encuentren las narices atractivas o no. Los machos son hasta 10 veces más grandes y las posibilidades de elección de las hembras parecen inexistentes. Las hembras son solamente el trofeo de la victoria. Aún así, estas consiguen los espermios de los mejores machos. Pero son los machos quienes determinan el asunto entre ellos. Debido a que el éxito depende del tamaño a través de las generaciones, las focas elefantes machos crecen cada vez más, hasta que alcanzan el límite de sus posibilidades. Los cocodrilos machos también tienen que pelear. Y eso quiere decir que también deben ser grandes. Lo notable acerca de los cocodrilos no es el hecho de que los machos sean más grandes que las hembras. Al igual que otros animales, los más grandes ganan las peleas, se aparean y tienen una descendencia masculina grande. Lo que sí es notable acerca de los cocodrilos machos es cómo llegan a ser machos. No es por pura casualidad como con los mamíferos y las aves. Cuando la madre pone sus huevos en la arena, los embriones que hay dentro no tienen un sexo determinado. A medida que el embrión crece, todavía puede desarrollarse como macho o hembra. Lo único que afecta el desarrollo del embrión es la temperatura. Mientras más calientes sean las condiciones, más grande será el embrión. Como el tamaño es importante para los machos, pero no para las hembras, mientras más alta sea la temperatura, los embriones más grandes se convertirán en machos. Es ingenioso. Esto significa que todos los machos son relativamente grandes.
también tiene un sistema similar. Las tortugas verdes solo salen del mar para una cosa: para poner huevos. Para la hembra, la tierra es un lugar peligroso y solo pondrá sus huevos en la oscuridad. Sus genes la han programado para hacer eso. Cava un agujero y deja caer los huevos. Desde ahora, al igual que con los cocodrilos, el sexo de su descendencia dependerá enteramente de la temperatura de la arena. Una vez más, a mayor temperatura, más grandes serán los embriones. Pero hay una diferencia fundamental entre tortugas y cocodrilos. Con las tortugas, los embriones más calientes y más grandes se convierten en hembras. Como en el sistema de las tortugas, los machos no tienen que pasar ninguna prueba de fuerza, es mejor que las hembras sean grandes para que así puedan poner más huevos. El calor convierte a las tortugas en hembras. Algunos animales controlan el sexo de su descendencia. Las abejas, como las termitas, viven en una gran colonia cuyos miembros son todos genéticamente similares. La mayoría son hembras, pero no se reproducen. Le dejan eso a la reina y junto con sus hermanas trabajan toda la vida. Cuando la reina estableció la colonia, recogió espermios de varios machos. Y desde entonces ha usado esos espermios para fertilizar sus huevos y producir trabajadoras. Crecen y se convierten en proveedoras de alimentos, constructoras de panales y encargadas de la sala cuna. Una de las tareas más importantes es mantener las celdas limpias para los nuevos huevos. En ciertas épocas del año, la reina pone algunos de sus huevos sin fertilizarlos primero. Por supuesto, en la mayoría de los animales, los huevos sin fertilizar no se desarrollan, pero en lo referente a las abejas, dichos huevos se transforman en machos. Al controlar la fertilización de los huevos, la reina puede decidir el sexo de su descendencia. Aquí, el macho es el de los ojos grandes. Cuando las trabajadoras lo saquen finalmente del panal, se irá volando en busca de una reina virgen. Dichas reinas comenzarán nuevos panales, y de esa forma se transmitirán los genes de la colonia. Si la forma en que las abejas o las tortugas deciden el sexo de su descendencia parece extraño, ¿qué hay del sexo que se decide tragando? Este es el Mediterráneo. Y dentro del agua hay un gusano bonella, hembra, alimentándose. Su boca en forma de tentáculo tiene casi 1 metro de largo y su cuerpo es del tamaño de una nuez. Se alimenta de pequeñas criaturas que se aferran a las rocas.
Entre ellas hay larvas de gusano Bonellia, pero ninguna de ellas tiene el sexo determinado todavía. El sexo que tendrán dependerá si son comidas o no. Si no son succionadas, se convertirán en hembras y pronto estarán comiendo en el fondo del mar. Para las amebas que son succionadas, la existencia será totalmente diferente. La experiencia las convierte en machos destinados a pasar el resto de sus vidas como gusanos parásitos en el sistema reproductivo de la hembra. No es sorprendente que semejante estilo de vida impida el crecimiento del macho, pero estos bonellas machos son 1.000.000 de veces más pequeños que su pareja y anfitriona. Los percebes han hallado una forma de asegurarse que nunca estarán al lado de un compañero del mismo sexo. Su problema es que una vez que deciden dónde quedarse, no se mueven nunca más. Pero para el sexo necesitan del contacto físico. ¿Qué hacen? Cada percebe puede ser de cualquiera de los dos sexos según la compañía que tenga. Cuando es un macho, despliega un pene que puede ser 5 veces más largo que su cuerpo. Explora cada uno de los percebes vecinos para ver si alguno de ellos está siendo hembra. Funciona. Hay sexo. Los genes se mezclan, se crea la variedad, la vida continúa. Y es por eso que nosotros estamos aquí. El sexo funciona para nosotros también. Miren a un ser humano, un mamífero, un primate, un gran mono. Entre otras cosas, eso quiere decir caminar derecho, buenos ojos, cerebro grande, sin cola. Físicamente nos diferenciamos ligeramente de otros monos, primates, mamíferos, en la falta de pelo, mamas permanentemente hinchadas y la conducta de exhibición que es propia de ambos sexos. No solo del macho. Pero bajo todo eso, aún se revela el hecho de que nosotros también somos moldeados por las fuerzas naturales, por la selección natural. Por ejemplo, los grandes cerebros necesitan mucha educación. Eso significa que la infancia dura largo tiempo. Los individuos viven mucho más allá del término de sus vidas reproductivas y ayudan a proteger y a enseñar una segunda e incluso una tercera generación. También nos parece natural ayudar a nuestros parientes. ¿Pero por qué? Seguramente la razón no difiere de lo que hace que las termitas trabajadoras cuiden los huevos de la reina, o que la araña Amaurobius muera por sus pequeños. Simplemente actuamos en beneficio de nuestros genes. Como compartimos genes con nuestros parientes, la evolución nos da sentimientos de afecto por ellos. Solo estamos protegiendo un trozo de sí mismos. Como individuos moriremos, pero nuestros genes se transmitirán. Es lo más cerca de la inmortalidad a que podemos llegar. Para los animales, la transmisión genética a través de la descendencia puede ser entendida como el logro de la inmortalidad. En los seres humanos esto es en parte verdad, pero nuestra gran dimensión espiritual impone un punto de vista mucho más profundo sobre este interesante tema. Además, en la especie humana, la transmisión de generación a generación no solo se da en el campo genético, sino cognitivo. Esto y varios temas más la próxima semana, siempre en nuestro programa cultural Documentos en la mañana del día sábado. Muy buenas tardes y muchas gracias por su compañía.